Para conocernos más, para saber de la simiente que somos, para saber lo que nos hace iguales y diferentes a la vez, genéticamente hablando. Genéticamente hablando. Muy buenas tardes, estamos de vuelta y en el programa Genéticamente Hablando tiene el gusto de recibir hoy otra vez juntas a las doctoras Beatriz Marcheco y también a la doctora Patricia Ares. Ambas vuelven para seguir hablando con nosotros de los factores asociados, tanto biológicos como sociales, que pueden ser modificados con conductas en la vida. Buenas tardes a las dos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pero yo dejé una pregunta colgada del programa pasado. Decía, bueno, si hace tanto daño el alcohol, el cigarro, etcétera, ¿cómo es que mi bisabuelo y mi bisabuela, que tenían malos hábitos en ese sentido, terminaron teniendo una larga familia, no padecieron? Mi abuela, mi bisabuela, yo le decía, abuela, nunca tuvo problemas de infertilidad, jamás tuvieron tampoco médicos cerca, y quizás Betty me puede explicar todo eso. Bueno, primero estamos hablando probablemente de una excepción y no de las reglas, pero a mí tampoco ni me gustaría divulgar mucho esa historia porque murió de cáncer a los 50 y pocos años. Sí, bueno, ahí tienes tú las consecuencias que tuvo la práctica de esos hábitos tan nocivos como el fumar, el tabaco, el alcohol. Pero como todo en la vida, hay personas que tienen más suerte que otras y además hay factores que si bien son negativos, pueden ocurrir otros que contrarresten su impacto. También probablemente eran personas que tenían alimentación adecuada, que tenían una actividad física, porque ya dices que tu abuela tenía muchos hijos y eso por supuesto moviliza la actividad que se realiza, más que a lo mejor ayudaba a su esposo en otras labores. Entonces, es verdad que también desde el punto de vista genético nosotros tenemos diferencias y hay personas que fuman 10 cigarrillos al día y nunca desarrollan cáncer de pulmón, y hay personas que fuman 3 cigarrillos al día y desarrollan cáncer de pulmón. O sea que también tenemos que considerar en muchos de estos casos una predisposición genética subyacente que favorece o desfavorece esos fenómenos. Una aclaración, la madre, ella ni fumaba ni bebía, él sí. De hecho, ella vivió 90 años, él vivió 54 años. Claro, en este caso no debemos tampoco quitar valor al hecho del aporte masculino a lograr la reproducción. O sea, eso favoreció en cierta medida la salud de sus hijos, el número de hijos que tenía. No tenemos historias de pérdidas de embarazo que estemos conversando aquí, pero a lo mejor puede haber habido pérdidas recurrentes de embarazo que son también parte de los trastornos de la reproducción. O sea, los trastornos de la reproducción no consisten no solamente en no quedar embarazada, sino en no lograr un recién nacido vivo, porque hay personas que van a estas consultas porque lo que les ocurre es que salen embarazadas y pierden constantemente los embarazos. Entonces, es verdad que ellos tienen una historia de 9 hijos en su historia reproductiva, pero tampoco tenemos otros datos que se pueden ver, que pueden ser a consecuencia de esta práctica. Lo que sí está demostrado hoy por estudios e investigaciones realizadas es cómo ese tabaco y ese alcohol en el hombre tienen una influencia sobre la calidad del esperma y características del esperma como la motilidad de los espermatozoides, la morfología del espermatozoide, la integridad de la cadena de ADN, que es el 50% del material genético que se necesita para la concepción de ese ser humano, y que, habrá quienes sean capaces de tolerar mayor cantidad de tabaco y mayor cantidad de alcohol, y otros que con menos influencia de esos dos hábitos
tienen un impacto mucho más notable o de mayor magnitud en ese aspecto. Por tanto, la recomendación que nosotros haríamos en este caso es no seguir el ejemplo, no competir y practicar hábitos desde que se comienza a pensar en la posibilidad de concebir un hijo lo más saludable posible. Claro, y también hablábamos la semana pasada de que lo ideal es un embarazo buscado, planificado y deseado. Exacto. Cuando el embarazo se produce sorpresivamente, casi siempre puede estar contaminado con problemas de actitudes que no se corresponden con una pareja que busca el embarazo. Ahora, tú me decías la pasada semana, hace falta Patricia aquí para que hable también sobre el impacto que deja en una pareja la infertilidad. Sí, efectivamente, nosotros no tenemos una población en Cuba que no desee procrear o tener hijos. Generalmente las parejas, cuando llevan un periodo de tiempo ya juntas y la pareja se vuelve un proyecto, los hijos están dentro del deseo de la pareja de tenerlos, y una vez que pasa un año que ellos tienen una práctica sexual activa, pues si el niño o el bebé no llega, pues esto produce un gran impacto en la pareja. Es decir, siempre se considera como una crisis, sobre todo cuando ya hay un diagnóstico de infertilidad, se considera una crisis que tiene un desgaste emocional muy alto, porque es una crisis recurrente que tiene mucho que ver con la espera y la frustración de que no llega. Cada vez que hay una menstruación hay un llanto de la madre cuando se enfrenta de que realmente hay una nueva frustración, no ha llegado. Es decir, este proceso que determina incluso muchas veces una larga consulta de infertilidad, que tiene un acompañamiento médico y que a veces produce un gran estrés, un sentimiento de... Muchas parejas se sienten como, sobre todo en el caso de la mujer, media inadecuada, con sentimientos de no lograr lo que quiere, a veces tiene celos, envidias de otras mujeres embarazadas, esas cosas pasan, y a veces la calidad del placer sexual se disminuye porque están muy centrados en la reproducción, y esto trae aparejado incluso a veces en el hombre algún tipo de disfunción sexual. Precisamente porque siente que tiene que tener una competencia para poder lograr realmente ser un coito perfecto para llegar a tener el hijo. Es decir, se crean alrededor de la pareja dinámicas psicológicas complejas que se sobreañade a un estrés donde a veces es el mismo estrés ejerce un efecto secundario justamente en la infertilidad. Casi todas las causas, como dice Betty, son biológicas. O sea, realmente designado como causas de origen puramente psicógena, aunque muchos años atrás, cuando no había tanta evolución en el campo de la medicina, se consideraba que las causas eran psicógenas. Freud decía que en el fondo era el deseo inconsciente de la mujer de no tener hijos. Pero el desarrollo de la medicina ha puesto en evidencia de que la mayoría de las causas, como muy bien dice Betty, son de origen biológicos, y que hay causas psicógenas muy puntuales. Tiene mucho que ver, por ejemplo, actualmente con la anorexia nerviosa. Cuba no existen tantos casos de anorexia nerviosa, o algunas situaciones de la pareja donde hay disfunciones sexuales, donde hay eyaculación precoz, vaginismo, determinadas disfunciones sexuales que no permiten que se complete perfectamente la relación sexual. Pero el tema está en justamente lo que se adiciona después, o las consecuencias, o todo lo que es la dinámica psicológica que se produce después, que produce altos niveles de desgaste emocional, de estrés en la pareja, y esto sí puede provocar lo que le llaman una infertilidad secundaria a las causas biológicas primarias. Hay mujeres que cuando desisten, o parejas que desisten y dicen no lo busco más,
no sufro más, no vigilo más mi menstruación, ya no más, y hacen un duelo y cierran el duelo y aceptan la posibilidad ya de que no van a tener esos hijos y que van a adoptar otro niño o van a disfrutar de los sobrinos o de las mascotas, en fin, que hacen un replanteo y una aceptación de esa realidad, pues muchas veces en ese entorno de renuncia llega el embarazo, lo cual hace suponer que había factores psicológicos ya que estaban bloqueando un poco a la pareja. Ahí dicen que hay contracciones de trompas o este tipo de espasmos o determinadas reacciones psicológicas que son productos del estrés y no necesariamente y también que, por ejemplo, las condiciones de estrés generan un desequilibrio en el sistema hormonal y todo el proceso de preparación de los nichos para que ocurra tanto la fecundación como la implantación del óvulo requieren de una presencia de determinadas hormonas que son el eje hipotálamo hipofisario, adrenal también, que cuando tú estás sometido a una situación psicológica que te tiene muy estresado no funciona adecuadamente. Entonces, aun cuando desde el punto de vista biológico la mujer y el hombre cuenten con el espermatozoide ideal o ella con sus órganos reproductores femeninos en condiciones óptimas, situaciones como estas interfieren con el normal funcionamiento de estructuras que, bueno, supuestamente desde el punto de vista biológico no tienen alteraciones. Genéticamente Hablando, un programa de Radio Rebelde que te ayuda, te educa y te muestra todo lo que nos hace iguales y diferentes. Hay dos escenarios. Sí. Uno puede ser el escenario familiar y el otro el escenario social. Una muchacha por lo regular tiene la posibilidad de salir embarazada al mismo tiempo que sus compañeras de edad, ¿no? Y ve que sus amigas salen todas embarazadas y ella no le tocó. Eso es un factor de presión social. Y el hogar, yo siento que el hogar casi siempre es más, bueno, ¿cuándo nos van a dar un nieto? ¿Cuándo? Efectivamente, ¿cuándo nos van a hacer abuelos? Porque incluso antes existía como una frase que decía que una pareja sin hijos era como un jardín sin flores, una cosa así. Era decir, la presión social siempre va a influir. E incluso desde el punto de vista de los imaginarios de la feminidad, una mujer que no es capaz de reproducir, antes se decía, yo no le puedo dar a un hijo, como si el hijo fuese una ofrenda, una entrega a una persona, ¿no? a un hombre. Y estos elementos psicológicos pues gravitan mucho sobre la estabilidad emocional de una mujer cuando siente. El primer escenario es no concebir cuando espera concebir, cuando cree que pudiera concebir y no lo logra. Y el segundo es cuando ya tiene una fecundación asistida y el tratamiento no resulta. Ahí hay otra crisis, ahí hay otro duelo, otra pérdida muy dura. O sea, realmente este produce un impacto muy grande porque hay una expectativa muy elevada, incluso hay inversiones económicas en algunas parejas y en muchos países estos procederes son muy caros y hay parejas aquí que van a otros países a hacerse ese proceder si tienen los recursos o las familias del extranjero la ayudan y ese tipo de situaciones, pero cuando no se logra hay momentos de implantación, tú me puedes decir, avalar esto, y si no se logra ninguna de las 3 veces, creo que son tres veces, pierden la ilusión, el deseo, la expectativa y pierden también los recursos. Entonces, es decir, no debería ser la razón de vivir de una pareja. Claro que no. Yo creo que aquí puede ser una de las razones, pero no la razón. Claro. Yo creo que el hijo es un proyecto y es parte justamente del ciclo evolutivo de la vida, de la familia, donde en algún momento cuando tú tienes una pareja estable, te quieres reproducir, quieres tener un hijo, quieres llegar a ver una nueva generación, a trascender, todas estas cosas. Pero evidentemente
incluso cada vez más en el mundo desarrollado actual, donde la mujer tiene niveles altísimos de realización comparativamente con esa mamá campesina que tuvo 9 hijos. La mujer le cuesta trabajo conciliar la vida laboral con la vida de la maternidad. Todavía es más difícil para la mujer, e incluso hay otros países que ya hay mujeres que están renunciando, teniendo la posibilidad, renuncian como una opción de vida. Mi opción de vida es no tener hijos porque quiero tener altísimos niveles de realización o de logros en determinada esfera del saber, o una científica, determinadas cosas, donde siente que el proyecto hijo no lo puede coordinar o no lo puede. Entonces, efectivamente, la realidad o las opciones de vida, de realización, de plenitud, actualmente trascienden en la mujer a esferas diversas de la vida. Hay mujeres que incluso hasta renuncian a tener pareja estable, es decir, no, el proyecto de familia no necesariamente es el proyecto. Lo que pasa es que por cultura en Cuba, es decir, yo creo que todavía el deseo del hijo está muy entronizado en la mujer, en la cultura, en la pareja. Y esta presión social que tú decías de los padres de que quieren tener unos nietos, ¿no? En algún momento quisieran tener unos nietos. Está la posibilidad de la adopción. Entonces, estas parejas muchas veces sienten ya la necesidad perentoria al ver que no resultan los tratamientos, que es largo, que es tortuoso el camino, que a veces es frustrante. Entonces van por la opción de la adopción. Cosa que en Cuba no es tan fácil, es muy complicado. Es otro de los problemas con que se porque en el fondo las personas desean adoptar un bebecito pequeño, porque es la capacidad que tú tienes de formar ese ser humano, ¿no? Y no un niño que tú no sabes, hablando de Betty, de qué manera fue concebido y cuál es la calidad reproductiva que tuvieron esos padres, a veces anónimos, para concebir este niño, que también los padres quisieran una cierta garantía, sobre todo cuando el hijo es un deseo muy, muy fuerte, porque a veces, como tú muy bien dices, hay madres adolescentes. Nosotros tenemos 2 periodos que son de riesgo: la maternidad adolescente, o una mujer que prolongó mucho el momento y llega un momento que lo tiene tardíamente, que es una madre añosa que tiene más. A mí no me gusta decirle madre añosa. ¿Por qué? Porque es como un término un poquito despectivo. Yo prefiero decirle una mujer con avanzada edad para concebir o para la gestación. No, el añosa le he oído. Perfecto. Sí, pero los médicos incluso muchas veces lo usan, ese término. Incluso yo tengo la duda desde ahora que ella está aquí, que es genetista, hasta qué punto efectivamente antes cualquier mujer pasada los 40 años en Cuba decían alto riesgo obstétrico. Ajá. Y yo no sé si eso realmente la genética lo ha comprobado, si una mujer de 40 años tiene las óptimas condiciones, o de 42 o de 45, como en no Europa. Solamente tiene alto riesgo obstétrico, tiene un alto riesgo genético. A partir de los 35 años crece exponencialmente la probabilidad tanto de tener determinados defectos congénitos por el envejecimiento de esos óvulos, igualito que envejece los órganos masculinos, y también pasa a partir de los 40 años, sobre todo con el hombre, pero también de tener menos probabilidad de lograr un embarazo con la misma facilidad u oportunidades que tiene por debajo de los 35 años. O sea, si una mujer, vamos a poner un ejemplo, a los 28 años, que es la etapa en la que más paren las mujeres, ¿no? O sea, en el segundo quinquenio de la década de los 20, ¿no? Tiene un riesgo de 1 en 1000 de tener un niño con una anomalía cromosómica como el Down, por ejemplo. A los 35 años ese riesgo es de 1 en 350, o sea, es 3 veces el riesgo que tenía a los 28 años. Pero cuando pasa de los 40, el riesgo es de 1 en 50. O sea, un chance de 50, un riesgo que era de 1 en 1000 a la edad de los 28 años, ahora es de 1 en 50, pasando los 40 años. O sea, ese óvulo sí envejece, porque nosotros nacemos con la reserva de la vida en óvulos, y entonces vamos liberando
cada mes un óvulo para la menstruación, que es lo que viene a ser después de la menstruación o para la fecundación. Pero ese óvulo va envejeciendo. Entonces ese riesgo está determinado. Es un riesgo real. La genética es la matemática de la vida. A ella nos acercamos aquí en Rebelde, genéticamente hablando. Yo siento que mi generación, por ejemplo, no era un problema, sino no había ese peso psicológico, y yo soy de una generación, la más vieja posiblemente, que pueda sentarse alrededor de esta mesa. Yo nací en el año 59, pero no había esa presión psicológica, social, sobre las que no salíamos embarazadas. Hoy es así, se ha ido superando esa mentalidad de que no salir embarazada es como que una persona minusválida, no, pero con minusvalía social, por no haber parido, por no haber tenido sus hijos. Yo creo que esos arquetipos se han superado. Yo creo que en gran medida, a niveles familiares, esta presión de los abuelos, ¿cuándo me vas a hacer abuela? ¿Cuándo me vas a hacer abuela? Es este tipo de presión, pero como prejuicio social, yo creo que eso está muy superado. El otro día, no hace mucho, veía a una muchacha en la consulta que ella se sentó delante de mí y me dijo: yo no quiero tener hijos, yo quiero ser una mujer que no tenga, yo no quiero ser mamá. Y entonces empecé a preguntarle los móviles y ella me decía que ella no quería traer un hijo a este mundo, que este mundo no le gustaba. Claro. Que ella sentía que este mundo era inseguro, que esta nueva civilización de las personas muy pegadas a lo tecnológico, que ella sentía que el mundo no había progreso social, el mundo estaba en decadencia, que no había una civilización humana acogedora para un hijo que ella quisiera traer a este mundo. Y entonces me dijo: no voy a traer a este mundo un hijo, lo he decidido. Entonces, bueno, por eso te digo que... Bueno, yo recuerdo una película, Los Amantes de Venecia, de los años 70, donde Kris Kristofferson, que fue muy famoso, músico norteamericano, ella sale embarazada de su ex pareja, y ella le dice a él: no es tuyo, y él le dice: no, yo lo sé, a este mundo nada más que los violadores y los, como decía, los fundamentalistas y los violadores no evitan los hijos. Como que él no era un hombre que apostara por tener hijos porque le parecía que el mundo era un hippie, ¿no? Era un hippie de los 60, de los 70. Evidentemente hemos superado un poquito toda esa mentalidad, y realmente no es un problema social en Cuba el no desear los hijos, más bien el problema está en necesitar tener hijos. Yo creo que en nuestro país, que por supuesto no podemos desentendernos de nuestro contexto, hay muchas más preocupaciones. Yo creo que ha disminuido la tasa de fecundidad también, no solamente por progresos que han hecho las mujeres en relación con su realización profesional, y se empezó a reducir el número de hijos en relación con lo que tuvieron nuestros abuelos o nuestros propios padres, pero también porque las condiciones económicas relacionadas con la vivienda, con la disponibilidad de sistemas de apoyo para la mujer, como decía Patricia, los círculos infantiles, la comprensión y todo el desarrollo de una infraestructura, hemos tenido y tenemos dificultades con eso. O sea, eso también ha influido considerablemente sobre el desarrollo de la familia cubana, ¿no? Y si bien los abuelos tienen esa necesidad, porque yo creo que psicológicamente llega un tiempo en que ya no tienen al hijo como para cuidarlo y prestarle todo el mimo y el cariño, y entonces aspiran a tener los nietos porque todavía tienen esa necesidad, y ejercen cierta presión. También te encuentras otros fenómenos, o sea, la preocupación en los hogares de qué pasa cuando llegan otros, pero ustedes van a tener un hijo, pero se han vuelto locos en las condiciones actuales, tienen que esperar, y a eso tenemos que sumarle una realidad que también ha incidido en
en la capacidad reproductiva de nuestra gente, y es que nosotros tenemos un problema real con las maneras de protegernos del embarazo. O sea, por muchos años se ha practicado el aborto como un método anticonceptivo en el país, y eso ha tenido consecuencias también sobre la óptima conservación del aparato reproductivo. Hoy el aborto se está humanizando en términos de utilizar medicamentos que evitan curetaje y que evitan la manipulación de los órganos femeninos, pero en muchos casos son el resultado de lesiones producto de repetidas interrupciones de embarazo. Sí, hay un momento en que parecía medicarse equivalía a hacerse un aborto, ¿no? Entonces, bueno, esos son temas que también nosotros tenemos la responsabilidad de influir en la conciencia de nuestras mujeres y nuestros hombres en edad reproductiva. O sea, la necesidad de pensar en qué momento yo voy a tener mi embarazo, de planificar mi embarazo y no dejar a la suerte, a lo fortuito, que no quede embarazada en una relación no protegida. O sea, utilizar una protección es importante tanto para cuidar esos órganos reproductivos de infecciones que después se relacionan también con la propia capacidad de fecundación y de óptimas condiciones para la reproducción, como para, desde el punto de vista psicológico, crear toda una preparación para concebir el embarazo, porque nosotros, a pesar de todos los mensajes que trasladamos, seguimos teniendo un porcentaje muy elevado, un 80% de los embarazos del país son no planificados. Bueno, pues entonces esto se incorpora también como otra de las recomendaciones que tú darías: evitar por todos los medios que la solución sea el aborto frente a un embarazo no deseado. Y en un sentido positivo del mensaje diría tratar por todos los medios de planificar los embarazos. De que sean deseados. De que sean embarazos no solamente deseados, porque puede estar deseado pero no está planificado. Ya. Y entonces no te preparaste nutricionalmente, tu peso no es el adecuado, las condiciones psicológicas no, es algo sorprendente y que me cogió movido, y entonces no sé, ese nivel de incertidumbre, o me fui a la fiesta y no tuve en cuenta, tomé alcohol, fumo todo, y entonces todo lo voy a hacer el día que quede embarazada. Pero no, lo que viene antes también es muy importante hasta para lograr el embarazo. Y tú querías en un próximo programa que hablemos de los 1000 días, entre los que se incluyen esos, ¿no? Sí, yo les propongo a la doctora Patricia y a ti que sigamos con un poco el curso de la vida, ¿no? Y entonces estamos hablando de la reproducción y del momento del embarazo y de los trastornos asociados a la capacidad de lograr o no el embarazo, y que nos paremos entonces en el carril de quien logra un embarazo y veamos qué cosas son los cuidados, ¿no?, que atañen previo y durante el embarazo y en los primeros 2 años de la vida, porque ya hoy sabemos que los primeros 1000 días de la vida determinan la salud de un individuo hasta la adultez, y determinan enfermedades, que los cuidados que se prodigan y se ofrecen y se toman, la responsabilidad con que se educan y atienden a los niños en esos primeros 1000 días de la vida, determinan enfermedades graves de épocas avanzadas de la vida. Entonces, para el resto de su vida. Exacto. Bueno, pues quedamos convidadas para hablar de los 1000 días, y ya notaron todos los que estén interesados en este tema cuánto tiene que ver la fertilidad o la infertilidad con la felicidad de las personas y también con el futuro de sus vidas, su continuidad, su descendencia. Recuerden que esto es Genéticamente Hablando. Yo soy Arlene Rodríguez de Ribete, el director de Metro Villaurrutia, y Joan Luis García pues se ocupa de armar todo este sonido y ponerlo para que ustedes lo lleven a todas partes. Muy buenas tardes. Mira que me pierdo en la ciudad. Mira que estos pasos al vacío saben que perdí la dirección. Abre una rendija nada más.
el instinto de crecer. Ilumíname, ilumíname con tu cara bella, riega en el camino polvo de estrella, llévate después mi voz y mi piel.